El viento arremolinaba polvareda en el crepúsculo del oeste español, donde los montes de Castilla se alzaban como centinelas de lo implacable. El rancho de los Alcaraz parecía dormido, pero la noche prometía romper su silencio. Don Esteban Alcaraz, el dueño del lugar, era un hombre de manos endurecidas por el trabajo y por las traiciones. Noche tras noche escuchaba rumores de bandidos fugitivos que vagaban por la región, pero nunca había tenido motivos para temer, hasta ahora. La jornada había sido larga. Casi al caer la tarde, su hija Clara le pidió que fuera a asegurar los corrales. «Papá, algo no me cuadra», le dijo con voz temblorosa. Ella había notado huellas inusuales, barro mezclado con ceniza cerca de los establos. Él la miró con desconfianza, pero accedió por protegerla. Cuando don Esteban se encaminó hacia el corral más apartado, la luz del ocaso se alargaba tras las colinas. El crepitar de maderas al viento y el crujir de la tierra bajo sus botas parecían anunciar un presagio. Al abrir la verja oxidada, un escalofrío lo atravesó. Dentro, los animales no se agitaban ni relinchaban. Estaban inmóviles como si los hubiera congelado un hechizo. El silencio era de muerte. Con pasos lentos recorrió el viejo corral. Un mugido ahogado, apenas un eco, pareció romper la quietud. Entonces vio algo insólito. Entre los establos, un jinete yacía con la rodilla doblada, un cuerpo abatido que llevaba el uniforme deteriorado de un forajido conocido en los pueblos colindantes. Pero lo más escalofriante fue la escena. De su boca brotaba un hilo de humo gris veraniego. Don Esteban sintió como su corazón latía con violencia. Se acercó con cautela. El hombre, con ojos vidriosos, lo miró y en voz débil susurró. No sabía que el rancho era una trampa. Antes de que él pudiera articular pregunta, el forajido cerró los párpados con un gesto lastimero y dejó escapar un último suspiro que pareció un susurro del viento. Entonces, sin aviso, estalló un relámpago en la contigua cuadra y la luz lo envolvió todo por un instante. Cuando regresó la penumbra, el cuerpo había desaparecido. Don Esteban dio un paso atrás con el corazón en ascuas. En el suelo, junto a donde había yacido el forajido, un pañuelo rojo quedó ondeando. Lo recogió con mano temblorosa. En él estaba escrita una palabra con tinta negra: venganza. Volvió corriendo hacia la casa, jadeando, para avisar a su hija. Al llegar al portal, la vio ahí, apoyada en el marco, pálida, la mirada perdida. Había algo más detrás de sus ojos: terror, pero también reconocimiento. En cuanto la vio, le preguntó: «Clara, ¿qué viste?». Ella no respondió al principio. Luego, con voz apenas audible: «Lo vi todo. No era solo un forajido, él sabía quién era yo. Me llamó hermana. Dijo que el rancho me debía una deuda». Don Esteban sintió que el mundo se le desmoronaba. Hermana. ¿Cuál deuda? ¿Qué oscuros secretos guardaba su hija? La noche se adueñó del rancho. Un grillo empezó a entonar su chirrido. Con extrema cautela, padre e hija avanzaron hacia el granero cerrado con cerrojo. Clara, con mano firme, giró la llave antigua. Dentro, el hedor los golpeó. Entre haces de paja, había rastros de sangre seca y una vieja fotografía medio rota. En ella, dos niñas pequeñas, apenas reconocibles. Una de ellas llevaba un pañuelo rojo idéntico al que don Esteban sostenía. Clara soltó un grito ahogado. Don Esteban puso una mano sobre su hombro, tembloroso. En la otra, el pañuelo cayó al suelo. Una corriente de aire lo levantó, como si algo lo reclamara. Entonces, desde la penumbra del granero, alguien exhaló una carcajada apagada. «No habrá paz hasta que paguéis el precio». Padre e hija se quedaron paralizados. En esa oscuridad surgió una sombra alargada que avanzó hacia ellos deslizándose por el suelo como mancha de aceite. No era humano del todo, ni completamente espectro. Un rostro entre difuminado y tachonado de cicatrices los observaba. Clara retrocedió, aterrada. «Papá, corre». Pero don Esteban estaba inmovilizado como si su sangre se helara. La figura alzó la voz. «Puedes negarlo, puedes huir, pero esta tierra reclama justicia.
Entonces, como si una ráfaga arrasara el sitio, toda la atmósfera pareció vibrar. Un resplandor azul surgió detrás de ellos, envolviéndolos en un vértigo. Cuando la luz se extinguió, el granero estaba vacío. No quedaba ni sombra, ni rastro. Clara se aferró al brazo de su padre. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Don Esteban respiraba con dificultad. No lo sé, pero este rancho no es lo que parecía. Durante días posteriores, el rancho se vio abatido, el pozo se secó de golpe, las puertas chirriaban con sollozos, y por las noches Clara escuchaba murmullos que la llamaban por su nombre en los pasillos. Don Esteban envió un mensajero al pueblo, el pueblo más cercano, para localizar al valiente cura viejo, don Rodrigo, conocido por sus historias de lo sobrenatural. Cuando el cura llegó al rancho, observó con ojos encendidos las ruinas de la paz. Aquí hubo un pacto, dijo con voz grave. La sangre de un pasado injusto reclama restitución. No era solo un forajido el que murió, era alguien con vínculo de sangre. Ese pañuelo rojo, esa fotografía, han sido marcas del linaje. La noche siguiente, mientras el cura pronunciaba oraciones antiguas en la capilla improvisada del rancho, un viento furioso irrumpió. Las velas se apagaron. En ese instante se oyó un grito aterrador, el eco de una voz femenina: «Hermana». Clara se encogió. Don Rodrigo alzó la cruz quemada hacia la penumbra, invocando la luz. En un relámpago tenue apareció una silueta. Era una mujer joven, cabello largo, mirada vengativa. Tenía cicatrices en los brazos que reflejaban antiguas heridas. Su voz retumbó: «Nadie escapará de su sangre». Padre, hija y cura quedaron inmóviles. La mujer avanzó, etérea. Extendió su mano hacia Clara. «Te reclamaba, porque heredaste mi silencio». Entonces, un grito sobresalto sacudió los tablones del rancho. Los muros gemían y las sombras parecían tragarse la capilla. Don Rodrigo recitó con fuerza: «En el nombre de Dios, repite conmigo, paz, que se te conceda». La presencia vaciló. Clara, con voz temblorosa, pronunció la frase. El espectro agachó la cabeza. Las vigas crujieron, una luz blanquecina envolvió el recinto, un viento último barrió las cenizas del pasado, y luego todo silencio. A la mañana siguiente, encontró el rancho sin huellas extrañas, sin manchas, sin sangre, como si la noche anterior hubiera sido un mal sueño. Pero Clara y su padre sabían que no lo era. En el suelo, bajo el altar improvisado, el pañuelo rojo y la fotografía rota habían desaparecido. En su lugar, sobre una losa de piedra antigua, alguien había escrito con tiza: «Justicia cumplida, pero la memoria perdura». Desde aquel día, el rancho de los Alcaraz jamás volvió a dormir tranquilo. Y cada vez que el viento se alzaba entre los riscos de Castilla, don Esteban esperaba, con el puño cerrado, que no regresara el susurro: «Hermana». Porque algo en esa tierra sabía, aún latía, y no descansaría hasta que la última sombra confesara quién fue traicionado, quién fue olvidado, y quién, al fin, reclamaba su nombre.